Bien, bienvenidos entonces a esta segunda parte. Vamos a retomar el tema. Entonces, veíamos en la primera sección o en la primera parte, platicábamos sobre el desempleo, la tasa de desempleo y por qué la tasa de desempleo podía llegar a ser engañosa, ¿no? Entonces, veíamos que uno de los factores de la tasa de desempleo, pues es que considera solamente, o más bien excluye a todas esas personas que no tienen empleo y que no buscan un empleo como tal, ¿no? Entonces, puede ser una señal engañosa la tasa de desempleo. Y otra de las razones por las que no es una medida, digamos, del todo cierta, es porque considera que todas las personas que tienen empleo, pues tienen un empleo de tiempo completo. Es decir, no considera las horas desocupadas, ¿no? Aquellas personas que cuentan con empleo parcial, pues son consideradas como empleadas y no como parcialmente empleadas. Entonces, estos dos factores son los que pueden generar en la medición de la tasa de desempleo un sesgo, ¿no? Entonces, pueden decir la verdad, pero una verdad que cuando ya les rascamos un poquito más, pudiéramos encontrar algunas diferencias. ¿Sí? Bien, durante esta segunda sección entonces vamos a hablar un poco acerca de la inflación. ¿Y qué es lo que ustedes recuerdan que sea la inflación? ¿A qué les suena? ¿Dónde la hemos escuchado? A ver, participaciones. Pues como usted decía, profe, que en un periodo de un año el precio subió, por decir, de la canasta básica, que sube a comparación del último año. Perfecto, muy bien. Sí, lo habíamos tocado ya en la sesión anterior, ¿no? Ya habíamos dicho que la inflación, pues es prácticamente una subida de precios en la canasta básica o en los productos, pues, que consumimos normalmente, ¿no? Una inflación, nosotros la vamos a medir respecto a los periodos anteriores, que puede ser respecto al año anterior, respecto al trimestre anterior, etcétera, ¿no? Pero obviamente para poder decir que hubo o no hubo inflación, pues tenemos que también tener históricos, ¿no? Al igual que el PIB, trabajábamos con históricos. Bien. Entonces dice acá, en microeconomía estudiamos los precios individuales de los artículos, mientras que ahora en macroeconomía vamos a estudiar los precios promedio, es decir, el nivel de precios. ¿Sí? En microeconomía decíamos la leche, 25 pesos, las tortillas, 16 pesos, el huevo, 36 pesos, etcétera, ¿no? Entonces los veíamos como, como cada uno de forma individual. ¿Okay? Eso es en micro. En macroeconomía vamos a decir, la canasta básica completa cuesta 150 pesos, por decir, ¿no? O 300 pesos. Con 300 pesos tú sobrevives a lo mejor una semana, ¿no? Con estos productos. Entonces, a eso le vamos a decir el nivel de precios o los precios promedios. Medimos el nivel de precios utilizando como número índice uno que es el precio al consumidor o el IPC. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tener otras siglas que son el IPC, índice de precios al consumidor. ¿Sí? Y seguramente que hemos escuchado este IPC en las noticias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Es prácticamente el nivel de precios. El IPC nos dice cómo cambia mes con mes el precio promedio de los bienes y de los servicios comprados por una familia típica. ¿Okay? Es prácticamente la canasta básica. El nivel de precios puede subir o bajar o estar estable. Si el nivel de precios está subiendo, entonces le llamaremos inflación. ¿Sí? Entonces, si yo voy al súper normalmente los sábados, por decir, y cada semana comprando los mismos 5 artículos me gasto 500 pesos y llega una semana en la que hoy me gasté el mismo sábado comprando los mismos 5 artículos 550 pesos. Entonces ahí yo puedo decir que hubo una inflación, ¿sí? Los precios aumentaron un 10%. ¿Okay? Respecto a la semana o a las semanas anteriores, ¿no? Y voy la siguiente vez y otra vez vuelven a aumentar. Y ahora ya no son 550, ahora fueron 600 pesos, ¿no? Entonces ya estuvo aumentando significativamente semana con semana. ¿Okay? Bueno, pues eso le vamos a llamar inflación, a la subida de los precios. La inflación es un proceso en el que los precios aumentan. Medimos la tasa de inflación como el cambio porcentual del nivel de precios. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues el mismo cambio que ha tenido de 550 a 600, ¿sí? Vamos a ver ahora qué porcentaje representan esos 50 pesos adicionales. Y tenemos acá un ejemplo. El IPC, el índice de precios al consumidor, era de 160
0.5 un año. Vamos a decir el año 0. Después, en el año 1, fue de 163. Así que el cambio en el nivel de precios fue de 2.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicimos? Fue 163 del año 1 menos 160.5 del año 0. Esto va a dar igual a 2.5. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué porcentaje representa el 2.5? ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, pues lo voy a hacer de la siguiente manera. El cambio, que fue de 2.5, lo voy a multiplicar por 100, ¿sí? Esto me va a dar 250. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos 250 los voy a dividir entre 160.5, que es el del año 0, y me va a dar que el cambio porcentual fue del 1.6%. ¿Qué significa esto? Pues que los precios del año 0 al año 2, al año 1 aumentaron el 1.6%, lo cual significa que del año 0, que pagábamos 160.5, ahora pagamos 163 pesos, ¿sí? O sea, aumentó 2 pesos con 50 centavos. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Bien, bien. Bien, ok, vamos a Sí. hacer otro ejemplo, porque de estos ejemplos vamos a tener también en el examen, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que el año 1, el nivel de precios es de 250. A ver, no. No voy a poner contexto para que se entienda mejor. El año 1 fue de 250 pesos, el IPC. El año 2 fue de 255 pesos. El año 3 fue de 257 pesos. Y el año 4 fue de 260 pesos. ¿Ok? Vamos a calcular entonces cuánto es la inflación, ¿sí? Del año 1 al año 2. ¿Quién nos ayuda a calcular del año 1 al año 2? ¿Cómo lo vamos a calcular? A ver, vamos haciéndolo todos juntos. Yo Primero. ayudo, profe. Ajá. Venga, a ver, ¿cómo va? Sería 250 menos 255. 200, más bien al revés, ¿no? Ah, 255 menos menos 250, muy bien. nos Podemos, daría un total de 5. ajá. Y en cambio porcentual, ¿cómo lo haríamos? Esto, Era 5 por 100, ajá, igual a 500. ok, Y ya lo dividíamos entre 250. muy bien. Entre 250. ¿Y esto cuánto nos dio? Nos da a 2, profe. 2%. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, a ver, ¿cómo le hago para que sea más? Eh, Bueno, sí lo vamos a dejar de grado. Ok, entonces el primer año fue del 2%. El cambio que hubo del año 1 al año 2 fue del 2%. Muy bien. Ahora, ¿qué cambio hubo? ¿Cuál fue la inflación entre el año 2 y el año 3? ¿Cómo lo vamos a hacer? 257 menos 255. Muy bien, menos 255. Ok, y esto nos va a dar igual a 2, A ¿verdad? 2 Ujú. Ok, y eso, por 100. bien, muy bien. Y lo que nos dé, ¿entre cuánto? Entre 255. 200 entre 255. Perfecto. Ok, vamos a ir por las piedritas mejor.
200, 275. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0.78. 0.78%. Muy bien, excelente. Entonces, el cambio porcentual o la inflación que hubo en el segundo año, ¿sí? Fue del 0.78%, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a calcular finalmente la inflación que hubo del año 3 al año 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los 260 menos 257 Ajá, da 3. ok, 3% ajá, son 300. ujú. Entre los 257 Entre los 257. Muy bien. y da 1.16. 1.16%, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el cambio porcentual, ¿sí? Que hubo, o la inflación que hubo del año 3 al año 4, fue de 1.16%. ¿Ok? Y entonces así es como vamos nosotros a calcular la inflación. ¿Ok? A ver, ahora, ¿por qué no podemos calcular la inflación que hubo del año 0 al año 1? Porque no hay inflación, profe. Exactamente, porque no tenemos datos, más bien porque no tenemos datos del año 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la inflación siempre la vamos a calcular con el anterior, ¿ok? Como aquí empezamos a registrar en el año 1, pues el cambio porcentual va a ser del año 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, ¿ok? Pero como no tengo nada en el año 0, entonces no puedo calcular como de aquí a aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como nosotros vamos a calcular la inflación, dado los datos del IPC, ¿ok? Si entonces en el examen o en los ejercicios, yo les voy a dar los datos del IPC y ustedes tendrán que validar cuánto será el cambio o la inflación de un año a otro, ¿ok? Bien, ¿quedó más o menos entendido o hacemos otro ejemplo? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Excelente. Bien. Seguimos entonces. La tasa de inflación sube y baja en el transcurso de los años, pero rara vez se vuelve negativa, ¿sí? O sea, rara vez vamos a tener una inflación negativa. Y si casi siempre, si se fijaron, pues los precios siempre van a ir en aumento. Muy raras veces vamos a ver que el precio de la Coca-Cola bajó, el precio de la leche bajó, el precio del huevo bajó, ¿no? Entonces, esas cosas casi nunca se ven. Sin embargo, pudiera darse. Si la inflación es negativa, el nivel de precios estará bajando y ocurre lo que se conoce como una deflación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos que los precios están aumentando y aumentando, vamos a expresarnos como una inflación en los precios. Cuando los precios vayan bajando, si es que alguna vez lo hacen, pues lo podemos expresar como una deflación. ¿Ok? Bien. Siguiente. Si la inflación fuera previsible, ¿sí? O sea, si nosotros pudiéramos predecir de cuánto va a ser la inflación, si los precios van a subir o no van a subir, entonces no constituiría un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos la certeza de que el huevo va a subir 2 pesos la próxima semana o 5 pesos la gasolina la próxima semana. Pero la inflación no es previsible. Nosotros no podemos saber cuándo va a subir o si es que va a subir. Entonces, la inflación imprevisible hace que la economía se comporte un poco como en un casino en el que algunas personas ganan y otras personas pierden. Las ganancias y las pérdidas ocurren por los cambios imprevisibles del valor del dinero. ¿Qué es lo que sucede? Si yo te dijera en este momento, el precio del atún en lata va a subir al doble la próxima semana, ¿qué es lo que harías tú en este momento? Pues tal vez lo compro ahorita, ¿no? Tal vez lo compras ahorita, exactamente. ¿Por qué? Porque ahorita lo vas a encontrar barato y la próxima semana va a estar al doble de caro, ¿sí? Igual la próxima semana a lo mejor lo vendes
aprovechando una oportunidad de negocio, ¿no? Ok, bueno, pues así funciona. Si supiéramos en cuánto va a estar el precio del atún, del huevo, de la leche la próxima semana, pues seguramente que tardaríamos de hacer algo de negocio o nos prepararíamos para esas subidas de precios, ¿no? Sin embargo, como es imprevisible, pues no sabemos en cuánto va a estar, así es que llevamos nuestra vida bastante normal, ¿ok? Bien. El tipo de inflación más serio, ¿sí? O más preocupante se denomina la hiperinflación, ¿ok? Y es una tasa de inflación que supera el 50% al mes, ¿sí? Vamos a decir que el día de hoy el kilo de café está en 100 pesos. Pero el día de mañana, ¿sí? El día de mañana sube, perdón, el próximo mes sube a 150. Y el próximo mes ya sube a 230 y tantos, ¿sí? Entonces, ya tenemos, si se fijan, una hiperinflación. ¿Por qué? Porque está superando el 50% de aumento cada mes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un serio problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está aumentando tan rápido? Es normal, bastante normal, que los precios de los productos, pues aumenten, ¿no? Aumenten 1 peso, 2 pesos, pero de repente vemos que hay productos que aumentan muchísimo, ¿sí? De que los compras ya al doble, ¿sí? Entonces, ahí se denomina una hiperinflación, ¿sí? Y eso es preocupante, ¿sí? En la cúspide de una hiperinflación, a menudo se paga a los trabajadores 2 veces al día, ¿sí? Porque el dinero pierde su valor rápidamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí con las hiperinflaciones? Cuando nosotros vemos una hiperinflación, que es raro verlas, pero sí las hemos visto. Ahorita vamos a tocar un poquito de historia. Cuando existen hiperinflaciones, a ti te pagan, vamos a suponer, 8,000 pesos. Y con esos 8,000 pesos, tú compras tu canasta básica suficiente para un mes. ¿Ok? Y con esos 8,000 pesos, tú vas a vivir un mes, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si tenemos una hiperinflación? Si tenemos una hiperinflación, yo te voy a seguir pagando los mismos 8,000 pesos y tú cada vez vas a poder comprar menos artículos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Ok, bien. Cuando nosotros tenemos una hiperinflación, ¿sí? Aquí dice, a menudo se paga a los trabajadores 2 veces al día. ¿Por qué? Porque ahorita, siendo las 10 de la mañana o las 9:30 de la mañana, el precio de la leche cuesta 26 pesos. Pero al final del día es posible que el precio de la leche suba hasta 50 pesos el litro. Entonces, a menudo se les paga a los trabajadores 2 veces al día. ¿Por qué? Para que puedan alcanzar a comprar eh, ahorita leche, porque no sabemos si al rato va a estar al doble de caro, ¿sí? Entonces, una hiperinflación son de las cosas más preocupantes en la economía que pudieran llegar a pasar. Cuando eso sucede, algunos empleadores pagan a sus trabajadores 2 veces al día para que puedan surtirse de despensa o de artículos. Durante la década de los 80, América Latina se caracterizó por tener una gran inestabilidad de precios. Tal fue el caso de Brasil y Argentina, y en menor medida de México. Los dos primeros, Brasil y Argentina, tuvieron inflaciones cercanas al 3,000% anual. O sea, imagínate que tú ahorita, ¿sí? Eh, puedas comprarte tu leche, el huevo, el pan, la coca, etcétera, por 500 pesos, pero que al final del año, para poder pagar esos mismos productos, tú tuvieras que ganar 3,000 veces más para poder pagar estos productos, ¿sí? México, ¿sí? En la década de los 80 tuvo una superinflación con tasas superiores al 100%. O sea, tú tienes que ganar más del doble para poder seguir comprando los mismos artículos que comprabas al principio de año, ¿no? Entonces, las hiperinflaciones son súper importantes, o sea, detenerlas, ¿sí? Las hiperinflaciones es importante identificar en qué momento estamos cruzando esa línea. ¿Por qué? Porque entonces nos puede suceder esto, ¿no? Y a lo mejor países ahora como Venezuela están transitando por hiperinflaciones, donde al principio del día el kilo de azúcar cuesta tanto y al final del día cuesta el doble o el triple, ¿no? Entonces, es importante que estemos al pendiente de la inflación para ver qué tanto ha estado subiendo el precio de los artículos y ver más o menos qué tendencia va a tener. ¿Okay? Bien.
Eso fue el tema de la inflación. ¿Dudas acerca de la inflación? ¿Cómo calcularlo? Perdón. Todo claro, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver la parte del superávit y los déficits públicos, que ya más o menos lo traemos fresquito de la semana pasada. ¿Ok? Si el gobierno recauda más impuestos, ¿sí? O sea, entra más dinero de lo que gasta, entonces va a tener un superávit presupuestal del gobierno. Si el gobierno entonces gasta más de lo recaudado, digamos que se pone a hacer la línea 3 del tren ligero y se pone a hacer más escuelas y más hospitales, pero a nosotros nos sigue cobrando exactamente lo mismo de impuestos o incluso, para mantenernos contentos, nos prometió bajar los impuestos, ¿no? Entonces, el gasto, si el gasto es mayor que lo que recauda, entonces vamos a tener un déficit presupuestal del gobierno, ¿no? Y eso ya lo teníamos más o menos entendido. Ahora, un superávit y déficit internacional, pues es prácticamente lo mismo, solamente que trasladado a las exportaciones y las importaciones. Cuando importamos bienes y servicios del resto del mundo, nosotros pagamos a los extranjeros. Y cuando nosotros exportamos bienes y servicios al resto del mundo, entonces recibimos pagos a los extranjeros. Si nuestras importaciones, ¿sí?, exceden a nuestras importaciones, perdón, exceden a nuestras exportaciones, tendremos un déficit internacional. Aquí déjenme corregirlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entonces estaríamos comprando más de lo que estamos vendiendo, ¿sí? Y en ese caso, entonces tenemos un déficit internacional, que ya este tema lo vimos un poco en la balanza de pagos, ¿no? Ya nos explicaba nuestra compañera que cuando nosotros tenemos más compras del extranjero, si nosotros nos encontramos comprándole televisores a China, pantallas a Japón, celulares a Asia, ¿no? Fruta a Estados Unidos, yo qué sé. Entonces, si nosotros estamos comprando más de lo que nosotros les podemos vender a esos países, entonces tendremos un déficit internacional, ¿sí? Tendremos nuestra balanza de pagos de alguna manera desequilibrada. Bien, ahora, ¿cuáles son los desafíos e instrumentos de la política macroeconómica? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los desafíos que tienen los políticos dentro de la macroeconomía? ¿Sí? O sea, ¿por qué la macroeconomía impacta a la política? Vamos a ver. Actualmente son 5 desafíos ampliamente aceptados de la política macroeconómica, ¿sí? Y son temas que siempre van a estar en la agenda de los políticos. ¿Sí? Siempre que nosotros veamos las promesas de campaña de los políticos, generalmente van a venir por lo menos 2 o 3 de estos problemas, ¿sí? Uno va a ser fomentar el crecimiento económico. ¿Cómo voy a hacer yo como político, ¿sí? O cómo voy a hacer yo para que la sociedad crezca económicamente? ¿Qué es esto? Que empuje su, eh, que empuje su frontera de posibilidades hacia la derecha, que seamos más eficientes, que produzcamos más, que nuestro Producto Interno Bruto crezca, tal vez con los mismos recursos o con la misma tecnología. ¿Cómo voy a hacer para fomentar el crecimiento económico? Otro puede ser estabilizar el ciclo económico, ¿no? Generalmente ya vimos que tenemos altos y bajos durante el ciclo económico, vamos a tener valles, vamos a tener cimas. ¿Y cómo voy a hacer yo como político para minimizar los menos valles posibles, para minimizar el impacto negativo posible? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tal vez tengo que generar más empleos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y eso se liga con el siguiente punto, que es reducir el desempleo. ¿Qué voy a hacer para reducir el desempleo? ¿Sí? ¿Qué estrategia voy a aplicar con las empresas para que no corran a las personas? ¿Cómo voy a hacer para que el consumo esté generando más empleo? ¿Sí? A lo mejor puede ser una estrategia fiscal. Puedo bajarle los impuestos a las empresas con el fin de que no gasten en impuestos y ese gasto lo puedan utilizar para pagar más salarios. Puedo abrir una paraestatal, una empresa gubernamental donde yo puedo contratar gente y darles un empleo, ¿sí? Que esos generen algún tipo de producción en oficinas y generar más empleo. ¿Cómo voy a hacer también para mantener la inflación baja? ¿Qué es lo que debo hacer para que los precios no aumenten y no sigan aumentando? A lo mejor tengo que hacer políticas restrictivas en el comercio internacional. Al decir eso,
Me refiero a que las importaciones y las exportaciones nos beneficien, ¿no? A lo mejor yo tengo que, para mantener mi inflación baja, tengo que exportar más de mis productos y detener la entrada de productos extranjeros, ¿no? ¿Qué voy a hacer para reducir los déficits públicos e internacionales? ¿Qué voy a hacer para a lo mejor recaudar más impuestos? ¿O qué es lo que debo hacer para recortar el gasto gubernamental? A lo mejor, y era una de las propuestas de Andrés Manuel, ¿no? Vamos a recortar los sueldos a los políticos. ¿Para qué? Para tener menos déficit público. Voy a recortar el sueldo a los políticos para que ese gasto lo podamos invertir en otro tipo de infraestructuras, en otro tipo de rubros, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer también para reducir el déficit internacional? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a terminar de pagar mis deudas con los demás países o voy a empezar a exportar más para que los demás me compren y entonces recibir más divisas de otros países? No lo sé, ¿no? Pero esos son los desafíos y los problemas macroeconómicos que generalmente vamos a encontrar en las agendas de los políticos, ¿no? A ustedes, por ejemplo, cómo se les ocurre, ¿sí? Que pudiéramos reducir el desempleo. ¿Qué ideas tuvieran para reducir el desempleo? ¿Podría ser el apoyo a negocios, profe, para que crezcan más y así puedan generar más empleos? Ajá, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas tenemos? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para mantener la inflación más baja? Por ejemplo, el índice de precios al consumidor. ¿Qué podemos hacer para frenar el aumento? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿No ideas para reducir la inflación baja? Para mantener, perdón, la inflación baja. ¿Qué podemos hacer entonces para fomentar el crecimiento económico? ¿Qué podremos hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestra producción eh, sea mayor? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ideas. ¿No? Bueno, ¿cómo es que los políticos entonces trabajan estos problemas? Bien, los instrumentos de la política macroeconómica para poder resolver estos dilemas o estos problemas se enfocan en dos categorías, la política fiscal y la política monetaria. ¿Alguien sabe lo que es la política fiscal y la monetaria? ¿A qué nos suena? ¿Alguien sabe algo? ¿A qué nos suena? Política fiscal y política monetaria. Pues la fiscal, la de los impuestos, no sé. Fiscal nos suena a impuestos, muy bien. ¿Y política monetaria a qué nos podrá sonar? Sería como la política al manejar todo el dinero. Muy bien, excelente. La política fiscal se refiere precisamente a cómo recaudan los impuestos y la política monetaria a cómo vamos a administrar el dinero. Muy bien. Dice entonces, al conjunto de acciones que conducen a cambios en los montos o destinos del gasto gubernamental o a cambios en las tasas, montos o tipos de impuestos se le conoce como política fiscal. Esta gama de acciones de política está bajo el control del gobierno federal y puede usarse para impulsar el crecimiento a largo plazo mediante la creación de incentivos que alienten el ahorro, la inversión y el cambio tecnológico. ¿Okay? Entonces, la política fiscal nos va a hablar acerca de cómo vamos a recaudar los impuestos. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de impuestos nos van a cobrar sobre la renta, sobre la tenencia de automóviles, sobre el IVA, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, toda política fiscal o todos, digamos, las recaudaciones de los impuestos se van a manejar por medio de la política fiscal.
a quiénes sí se les va a cobrar, a quiénes no, qué porcentaje nos van a cobrar. Eso va dentro de la política fiscal. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a hacer para impulsar un crecimiento de largo plazo, ¿sí? Para incentivar de alguna manera a las empresas, ¿sí? Tal vez yo les voy a reducir los impuestos para incentivar a las empresas a que contraten más gente. ¿Okay? De eso se trata la política fiscal, que es el cómo voy a recaudar yo los impuestos o cómo voy a recaudar yo el dinero. ¿Okay? Por otro lado, la política monetaria, como ya lo habíamos resumido un poquito, es la administración de ese dinero. Y es el conjunto de acciones que conducen a cambios en tasas de interés en la cantidad de dinero de la economía, se llama política monetaria. Esas acciones están controladas por el Banco Central. Si se fijan en la política fiscal, las acciones están concentradas, ¿sí? ¿En dónde estaba? Está bajo el control del gobierno, ¿sí? Tal cual, el gobierno federal es el que nos va a dictar la política fiscal y la política monetaria está controlada bajo el Banco Central o el Banco de México, ¿sí? Ahora, el principal objetivo de la política monetaria es mantener la inflación bajo control. Se usa también para suavizar el ciclo económico, recortando las tasas de interés e inyectando dinero a la economía. ¿Okay? Bien, a ver, entonces, resumen sobre la política fiscal y la monetaria. La política fiscal es cómo nos van a cobrar los impuestos, ¿sí? Que bien depende del gobierno federal, y el gobierno federal nos va a decir, el IVA va a ser tanto por ciento, el impuesto sobre la renta tanto por ciento, el impuesto sobre el trabajo tanto por ciento, la tenencia tanto por ciento, eh, etcétera, ¿no? Entonces, el gobierno federal nos va a decir cuánto es lo que nos va a cobrar a nosotros. Una vez que entra ese dinero, ¿sí? El Banco de México es quien nos va a administrar, ¿sí? Y el Banco de México, bajo su política monetaria, va a decir, yo necesito que existan tantos billetes circulando, ¿ok? Recuerden que en la exposición de balanza comercial había una cuenta que se llama reservas federales, ¿sí? Bueno, esas reservas federales son parte de la política monetaria, ¿sí? Recordamos, no me acuerdo si lo platicábamos, que un billete es un pagaré. Y entonces dentro de las reservas federales decíamos que era una caja fuerte enorme donde teníamos ahí oro, plata y divisas más fuertes que podían soportar nuestra economía. ¿Okay? Bueno, la política monetaria se encarga precisamente de recortar, ¿sí? El dinero que está circulando o de lanzar más billetes a circulación. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, nos hacen cambios de billetes, de los de 500 rojos a 500 azules, entra la política monetaria, entra el Banco de México y decide retirar, ¿sí? Retirar los billetes rojos y entonces libera los billetes azules. En algunos casos libera más billetes y en otros casos recorta billetes para que no exista, digamos, tanto dinero circulando. ¿Okay? Después vamos a ver las implicaciones de que haya más billetes en circulación. ¿Okay? Entonces, el principal objetivo de la política monetaria va a ser controlar la inflación. Si yo tengo más billetes circulando, ¿sí? Vamos a perder valor de nuestra moneda. ¿Okay? Y eso nos va a llevar a más inflación. Entonces, un principal objetivo de la política monetaria es controlar la inflación, ¿sí? Y suavizar el ciclo económico, recortando las tasas de interés, inyectando dinero también a la economía. ¿Okay? Entonces, esto es política fiscal y política monetaria. ¿Preguntas acerca de esto? Es por eso que países como Venezuela, no sé, tienen como, o sea, su dinero no vale tanto, pero tienen como cantidades muy altas los billetes. Exactamente, exactamente. Sucede que el valor del dinero, ¿sí? Depende también de las reservas internacionales, ¿sí? Sí, de las reservas internacionales o de esta caja fuerte que nosotros tenemos, ¿no? No me acuerdo si ya lo hemos platicado acá. El valor de un billete dice, vale por 100 pesos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el Banco de México avala, ¿sí? Que ese billete cueste o valga, perdón, 100 pesos. ¿Sí? Es como un pagaré, ¿sí? Que tú tienes en nombre del Banco de México. El Banco de México, por otro lado, para poder sostener ese valor en su bodega, ¿sí? O en su caja fuerte, debe tener ese valor soportado puede ser una moneda extranjera como el dólar, que es más valioso que el peso, ¿sí? O puede tener monedas de oro y monedas de plata, ¿sí? Para poder sostener ese valor.
¿qué es lo que sucede? Si el Banco de México decide imprimir millones y millones y millones y millones de billetes, cada uno de ellos, como ya va a estar sostenido por la misma moneda de oro, ¿sí? Pues va a perder valor, ¿sí? Y es lo que sucede cuando empiezan a subir mucho los precios, o cuando sucede el caso de Venezuela, como dices, que a lo mejor una taza de café, mientras que aquí te cuesta 30 pesos, por decir, allá te puede costar 1,500 bolívares, ¿no? Esa es la disparidad de los precios, ¿sí? Seguramente que el gobierno venezolano no tiene en sus reservas suficientes, monedas de oro, de plata y monedas internacionales que puedan soportar el valor de cada peso o de cada bolívar que tienen, ¿sí? Entonces, por ello, como dices, que los precios en algunos países son de miles, mientras que aquí son de pesos, ¿sí? De 30 pesos, de 50 pesos, etcétera, ¿no? Entonces, esa puede ser la disparidad. Bien. ¿Preguntas acerca de los temas de hoy? Profe, ¿IPC es igual a INPC? Sí. IPC, índice de precios al consumidor, INPC, índice nacional de precios. Profe, no se le escucha. Ah, perdón, decía INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, IPC, Índice de Precios al Consumidor. Es prácticamente lo mismo. Ok, gracias. Ujú. ¿Qué más? ¿No más comentarios? Bien. Recuerden, por favor, que esta semana tenemos la entrega también de un mapa conceptual, y mapa conceptual de lo que vimos en la sesión anterior, y tendremos también ahora, terminando la sesión, a las 10:30, se abre el quiz de lo que vimos también la semana anterior, ¿sí? Entonces, no olviden, por favor, ¿sí? Contestar sus tareas, subirlas al sistema, ¿ok? Y contestar el quiz que tenemos esta semana. Solamente me parece que nos queda una semana más y luego ya tendremos nuestro examen parcial, si mal no recuerdo. Entonces, estén atentos a sus tareas porque ya ven que tienen un porcentaje bastante gordo en la calificación final, ¿ok? Si alguien tiene problemas para contestar su tarea, por favor, acérquese antes de la fecha de entrega para que podamos resolverlo de alguna manera, ¿ok? Si nadie más tiene preguntas, creo que entonces nos podemos liberar. En una parte no la entendí. ¿Va a ser también vamos a hacer quiz ahora? Sí, hoy también. Ujú. Ok, gracias. ¿A qué horas va a estar abierto, profe? A las 10:30. Ah, ok, gracias. Bien, pues entonces si no hay más preguntas, entonces ya nos podemos retirar. Que tengan una bonita semana. Nos vemos la próxima semana. Profe, Sí, ¿y dime. ya nos vamos, no lo puedo poner a las 10? ¿Cómo? ¿De 10 a 10:30? No, ya. Nos liberamos. Ya hoy terminamos pronto. Por eso, pero el quiz no lo puedo poner ahorita a las 10. Ah. Ahorita, a ver, bueno, de una vez lo vamos a intentar abrir. Profe, ¿lo puede dejar hasta las 11, por favor? Lo vamos a dejar igual hasta las 11:30. Gracias. Lo abro ya mismo y queda hasta las 11:30. Denme un minuto. Las 11:30. Ok, si no tenemos ninguna otra pregunta, duda o aclaración, creo que ya nos podemos retirar. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, profe. Buen Gracias a día. ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego, chao, chao. Gracias, profe. Buen día.